Hola, soy Pennywise, el payaso bailarín. Sí, ese mismo, al que le tenías miedo cuando eras un pequeño niño. Pero ¿sabes? Todo cansa. Mi madre decía que nací solo para asustar a la gente y alimentarme de sus miedos. Pero no más, decidí ser un payaso feliz y arreglar mis diferencias con los perdedores. Aparte de eso, quiero cumplir mi sueño de ser un administrador de empresas. Así que hoy hablaremos de impuestos y obligaciones tributarias. Ahora, ¿alguien sabe qué es una obligación tributaria? Es fácil. Son aquellas que nacen de la exigencia del Estado frente al pago de un impuesto a los contribuyentes por las actividades desarrolladas, teniendo en cuenta la capacidad de pago de cada persona. Qué interesante, ¿verdad? Señor Pennywise, ¿cómo se clasifican? Bueno, existen dos tipos de obligaciones tributarias. ¿Las quieres conocer? Ven conmigo. La primera es la sustancial. Son aquellas para las que se exige el cumplimiento de las obligaciones al contribuyente en el momento en que se presenta un hecho generador y están reguladas por la ley. No lo olvides. Las segundas son las formales, que son aquellos procesos, procedimientos o diligencias que la persona debe realizar ante el Estado para cumplir con determinadas obligaciones. ¿Qué son deberes y obligaciones formales? Bueno, escúchame muy bien. De acuerdo con Bancoltex, las obligaciones formales son aquellos requisitos que se deben cumplir para llevar a cabo las obligaciones sustanciales. Así que estas son: la primera, inscribirse en el RUT mediante la DIAN, en el registro mercantil, en las cámaras de comercio y en el RIT, en la Secretaría de Hacienda. No se te olvide. La segunda, inscribirse como responsable del impuesto sobre las ventas e impuesto al consumo. La tercera, facturar con todos los requisitos. La cuarta, presentar declaraciones tributarias y pagar saldos a cargo. La quinta, informar el NIT, la dirección y la actividad económica. La sexta, informar y atender requerimientos de las autoridades por medio de medios magnéticos. La séptima, el número perfecto, llevar contabilidad. La octava, conservar los documentos soportes de las transacciones. La novena, informar cese de actividades. La décima, exigir factura o documento equivalente. La 11, practicar, declarar, pagar, certificar e informar retención en la fuente. La última, autoliquidar sanciones e intereses. ¿Cuáles son los elementos de la obligación tributaria? Bien, qué bueno que me hagas esta pregunta, pero ven, acércate un poco más. Bancoltex establece que las obligaciones tributarias deben estar conformadas por los siguientes elementos. Ven, te lo digo, acércate un poco para que me escuches. Primero, el sujeto activo, el cual es el Estado. El sujeto pasivo, que puede ser el contribuyente para el cual se afecta económicamente el GMF y la renta, o el responsable que recauda y declara IVA y retenciones. También hace parte de los elementos de la obligación tributaria el hecho generador, que es la circunstancia que genera la obligación del pago, venta de producto, grabado, transacciones, entre otros. Otro es la causación. Es el momento específico en que surge o se configura la obligación. La base gravable también es un elemento de esta obligación tributaria. Es el monte sobre el cual se cuantifica o aplica el impuesto. También hay una tarifa, que es el porcentaje o valor que aplicado a la base gravable equivaldrá
al valor del impuesto. Existen también unas exenciones contribuyentes no sujetos, que son las actividades no gravadas o no sujetas. Se encargan de incentivar un sector de la economía para no afectar los recursos del Estado o de entidades sin ánimo de lucro. Pregúntame algo más. ¿Cómo se clasifican los tributos? Ok. Los tributos, de acuerdo con Bancoldex, se clasifican de la siguiente manera. El impuesto. Y si a que todo le tiene miedo como a mí, es la obligación de hacer un pago sin contraprestaciones por parte del Estado. El monto se destina a contribuir con los pagos de funcionamiento e inversión del Estado, tales como administración, inversión social, infraestructura, seguridad nacional, entre otros. ¿Ves? Si lo vemos así, ya no da tanto miedo. La tasa. Son prestaciones en dinero que se pagan al Estado en contraprestación por un servicio recibido. También está la contribución. Es el pago que se deriva de la obtención de beneficios especiales generados por inversiones públicas en salud, obras públicas, entre otras. También existe el aporte parafiscal. Son los pagos que deben realizar los usuarios de algunos organismos públicos, mixtos o privados, para asegurar el financiamiento de estas entidades de manera autónoma. Yo sé que te pudiste asustar con el tema de los impuestos, pero ven, no te alejes. Las obligaciones tributarias de orden nacional son las siguientes. Estas, iniciemos, se caracterizan por no estar sujetos a los estándares internacionales en lo que respecta a sus bases gravables, por lo cual el gobierno impone para su país las tarifas de retención que considera pertinentes. Existe el impuesto de renta y complementarios, que grava los ingresos del año obtenidos en el año y es recaudada por la Dirección Nacional de Impuestos Nacionales, DIAN. Este puede ser corriente, que es aquel que puede recuperarse por medio de las ganancias fiscales del periodo, o diferido, que es aquel impuesto por pagar en periodo donde actualmente el importe es en el libro actual y se realiza cuando se liquidan los activos y pasivos. Para este impuesto existe un sistema de cobro anticipado denominado retención en la fuente. ¿La has escuchado? Retención igualmente es de carácter nacional. Escucha bien las tarifas. Las tarifas de este impuesto cambian todos los años, no lo olvides, para que no lo incumplas. Cambian de acuerdo con las disposiciones de la DIAN. Asimismo, la tabla se puede encontrar con los conceptos, la base UPT, la base en pesos y las tarifas. Esto con el fin de que por medio de la retención en la fuente, el Estado no tenga que esperar un año para recibir recursos, sino que asegura en el ciclo contable. Muy bien pensado. También está el impuesto a las ventas por pagar. Bien, no te alejes. Registra el valor recaudado o causado de adquisición o venta de servicios o bienes, de acuerdo con las normas fiscales vigentes. El otro es el IVA, que se aplica en la compra y venta de bienes, en la prestación de servicios, en la importación de bienes y en la venta y circulación de juegos de azar. Ahora hablemos de la obligación tributaria de orden departamental. Bancoldex nos ha brindado gran información y de acuerdo con él, los impuestos distritales son el impuesto predial unificado, el impuesto de vehículo, las retenciones ICA, el impuesto de industria y comercio, como también se presenta la información exógena.
Los impuestos departamentales son el impuesto sobre vehículos automotores, el impuesto de registro, el impuesto a la gasolina y a la CPM, el impuesto a la lotería, el impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos, el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, el impuesto al consumo de licores, vino, aperitivos y similares. Así que escúchame bien, si consumes este tipo de productos, deberás pagar estos impuestos departamentales. Existen también obligaciones tributarias de orden municipal. Bancoldex nos dice que los impuestos municipales son el impuesto de industria y comercio, RETEICA, el impuesto predial unificado, la sobretasa a la gasolina, la participación en plusvalía, el impuesto de delineación, el impuesto de azar y espectáculos públicos y el impuesto de degüello de ganado menos. Hablando de impuestos, a esos que todos le tienen miedo, ¿sabes qué son? Son impuestos, las prestaciones de dinero o en especie exigidas por el Estado a quienes se hallen en situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles. De acuerdo con esa etimología, el impuesto viene de impositus, que significa hacia adentro del puesto, que significa en latín tributo que se paga por estar en un país. Todos sabemos que soy un ser muy antiguo, no te lo imaginas. Es por eso que les contaré un poco de la historia de los impuestos. Los tributos son tan antiguos como el hombre. Su origen se remonta a los albores de la humanidad. Abre tu mente e imagínalo. Su aparición obedece a la religión o a la guerra y el pillaje. En la antigüedad se brindaban ofrendas y sacrificios a modo de agradecimiento o manera de brindar tributo o atenuar los temores de los dioses. No te alejes, yo no haré eso. Como te dije, estoy cambiando. Se dice que los impuestos nacen en las organizaciones sociales antiguas por medio de la clase sacerdotal y cada uno de sus miembros, ya que estos vivían de las ofrendas que el pueblo daba. Asimismo, los ejércitos, cuando ganaban una guerra, tomaban como tributo todos los bienes del pueblo derrotado, así se redistribuían o se usaban para sus propios bienes. Por otro lado, los antecedentes en la Edad Antigua se remontan al año 3100 a.C., donde el faraón realizaba los seguimientos de Horus, mediante los cuales se realizaba el conteo del ganado y se cobraba tributo por ello. Con base en esta práctica se reguló en Egipto el cobro de impuestos, de acuerdo con los bienes de cada persona. Asimismo, se exigía que los militares, al recibir los botines derivados de la guerra, pagaran una parte de ellos o los repartieran. Los únicos exentos de este pago eran los sacerdotes y los faraones. Los escribas eran quienes cobraban los impuestos. ¡Qué suertudos! Asimismo, en el Imperio Romano, Julio César declaró el cobro del impuesto del 1% por todas las ventas y luego César Augusto los aumentó al 4%. Dio la potestad a las ciudades de cobrar sus impuestos y estableció el impuesto a las herencias para cubrir gastos para el pago de pensionados militares. En la Edad Moderna, cuando los señores feudales fueron sometidos por los reyes y los pueblos y territorios se unieron para formar grandes naciones. Comenzó una nueva época. Sí que me encantaba la Edad Media. La Edad Moderna, que en España se iniciaba con los reyes católicos. Durante este tiempo, los reyes intentan construir estados fuertes con haciendas públicas más ricas. Las guerras entre los estados siguen ocasionando grandes gastos, pero también la administración pública, el aumento de la población y el crecimiento de las ciudades. Para pagar todo esto, no bastaba con los impuestos directos que pagaban los propietarios de las tierras, sino que hubo que crear muchos impuestos indirectos, sobre todo para gravar el consumo.
Así, se estableció un impuesto sobre el papel sellado para los documentos oficiales y sobre la fabricación y venta de sal, plomo, tabaco, entre otros. Junto a estos recaudos, hay que tener en cuenta la importancia que en España tuvo, tras el descubrimiento y conquista de América, la llegada de gran cantidad de metales preciosos como el oro o la plata. Además, la gente fue dándose cada vez más cuenta de la necesidad de defender sus derechos. Así, en España hubo una revuelta muy popular e importante, la de los comuneros de Castilla, que estuvo motivada en gran parte por el malestar por los nuevos impuestos que se establecieron a la llegada del emperador Carlos V. En la edad contemporánea, estalló en Francia la Revolución en 1789, motivada en gran parte por la resistencia de los estamentos sociales, el clero y la nobleza, a pagar los mismos impuestos que el pueblo llano. La Revolución Francesa trajo consigo la aprobación de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, abriendo un nuevo camino para la humanidad y la etapa histórica que se conoce como Edad Contemporánea. En la misma época se produjo la independencia de los Estados Unidos de América en el siglo XVIII, que era entonces una colonia de Inglaterra, y una de las causas de la rebelión fueron los fuertes impuestos que la Inglaterra cobraba a los americanos. Qué mal, ¿verdad? Ahora bien, hablemos de Colombia. Este país es muy hermoso y me gusta ir allá de vez en cuando. Allí, los impuestos tienen su origen en el precepto constitucional, según el cual todos los nacionales están en el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. En Colombia, hacia 1820, bajo el gobierno de Francisco de Paula Santander, qué gran nombre, se toma el modelo inglés y se establece la contribución directa, pero no fue viable en la práctica debido a las continuas guerras civiles, y solo hasta 1918 se logra establecer el impuesto a la renta. Hacia 1887, en vigencia de la Constitución anterior a la que hoy rige en este hermoso país, el presupuesto estimado de los impuestos para el país sumaba 19,5 millones. Nuestros impuestos han sufrido múltiples reformas a lo largo de los años, antes y después de la recopilación de las normas tributarias contenidas en el Estatuto Tributario o Decreto 624 de 1989, al punto de existir periodos presidenciales en los cuales se han dado hasta 4 reformas tributarias. La última que tenemos es la emitida el 14 de septiembre del 2021. ¿Ves? Así como cambia todo esto, yo también puedo cambiar. Bien, los impuestos se regulan por los siguientes principios para que se pueda garantizar que sean justos. El primero, la legalidad. Todo tributo debe ser creado por la ley. La no retroactividad. Las normas aplican a partir de la siguiente vigencia o periodo. La equidad. Todos los individuos deben contribuir. Y la progresividad, que se refiere a que se contribuye o se paga de acuerdo a la capacidad económica o la riqueza. Por último está la eficiencia, que es la administración adecuada de recursos, consistiendo en descentralizar la administración y promover la sistematización. Los impuestos se clasifican de la siguiente manera: directos, cuando recaen sobre los ingresos de una persona, es decir, tienen relación directa con la capacidad económica del contribuyente. Son la renta, el CRE, el patrimonio, entre muchos otros. Los indirectos gravan el consumo de bienes y servicios, la realización de una transacción, entre otras. La paga el consumidor final y son el IVA, el GMF, el impuesto al consumo. Sí, por eso es que a veces lloras.
De acuerdo a la territorialidad también se clasifican. Pueden ser nacionales, renta, CRE, IVA, GMF, patrimonio, timbre nacional al consumo. Los departamentales son consumo de licores, impuesto de registro, entre otros. Los municipales son el ICA, avisos y tableros y el impuesto predial. Finalmente, se clasifican de acuerdo a la periodicidad, que son permanentes, cuya vigencia no tiene límite de tiempo. Pueden ser el renta, DECRE, IVA, nacional al consumo, el timbre, ICA, predial o vehículos. Y los transitorios, que tienen un lapso determinado de duración. Transcurrido el límite, dejan de existir. Pueden ser el patrimonio o el GMF, aunque como sabemos, este sigue vigente y no creemos que realmente deje de serlo. Ay, ¿a quién quiero engañar? No sirvió para nada todo esto. Además, ya me dio hambre y tengo ganas de comerme a todos los que tienen miedo a los impuestos. Ven, no te vayas, ven.